Hermanos, dejadme comenzar diciéndoos algo que va a sacudir todo lo que creíais saber sobre la guerra espiritual. Durante décadas, la Iglesia ha enseñado métodos, técnicas y fórmulas para enfrentarse al enemigo. Pero ¿sabéis qué? La mayoría de esas enseñanzas están equivocadas. Hoy vais a descubrir el secreto bíblico que cambió mi ministerio por completo, una revelación tan poderosa que los demonios tiemblan cuando los creyentes finalmente la comprenden. Si os quedáis hasta el final, nunca volveréis a ver la guerra espiritual de la misma manera. Antes de continuar, quiero que hagáis algo por mí. Suscribiros a este canal y dejadme un comentario ahora mismo. Decidme, ¿alguna vez habéis sentido que el enemigo tiene más poder sobre vuestra vida del que debería? Escribirlo abajo. Necesito saber que estáis ahí, que estáis buscando la verdad. Mirad, llevo más de 40 años en el ministerio. He viajado por todo el mundo hispanohablante, desde México hasta Argentina, desde España hasta California. He visto iglesias llenas de gente desesperada, buscando liberación, gritando, corriendo por los pasillos, tratando de expulsar demonios de cualquier manera posible. Y la pregunta que siempre me he hecho es, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué los creyentes parecen más débiles que victoriosos? La respuesta me golpeó una madrugada. Mientras estudiaba el libro de Colosenses en mi oficina, estaba rodeado de libros de teología, comentarios bíblicos, obras de los padres de la iglesia. Llevaba horas estudiando cuando el Espíritu Santo me reveló algo tan simple, tan evidente, que me avergoncé de no haberlo visto antes. ¿Queréis saber qué fue? Escuchadme con atención. La iglesia ha estado peleando batallas que Cristo ya ganó. Dejad que eso penetre en vuestro espíritu. No estamos llamados a vencer al diablo. Cristo ya lo venció. No estamos llamados a derrotar a los demonios. Cristo ya los derrotó. No estamos llamados a ganar una guerra. Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Administrar esa victoria, caminar en esa autoridad, ejercer el poder que ya nos fue dado. Y aquí está el problema. La mayoría de los cristianos no tienen idea de cómo hacerlo. Recuerdo una conferencia en Monterrey, debía ser en los años 90. Una mujer se me acercó después del servicio temblando, con los ojos llenos de terror. Pastor Armando, me dijo, mi casa está endemoniada. Oigo voces por la noche. Siento presencias. Mi familia está siendo atacada. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Necesito un exorcista? Le hice una sola pregunta. ¿Es usted cristiana? Sí, desde hace 20 años, respondió. Entonces, ¿por qué tiene miedo de algo que ya fue derrotado por el Señor al que usted sirve? Se quedó mirándome, confundida. Es la misma confusión que veo en miles de rostros cada vez que predico sobre este tema. Hemos sido entrenados para temer al enemigo en lugar de recordar quién vive dentro de nosotros. Permitidme llevaros a la palabra de Dios. Abrid vuestra Biblia conmigo. Quiero que veáis esto con vuestros propios ojos, no porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo declara. Cuando Jesús se encontraba con demonios durante su ministerio terrenal, jamás gritaba, nunca hacía escándalos, no organizaba vigilias de 3 días, no ayunaba 40 días cada vez que había que echar fuera un espíritu inmundo. ¿Sabéis qué hacía? Hablaba, simplemente hablaba con autoridad y los demonios obedecían inmediatamente. Pensad en el endemoniado Gadareno, ese hombre que vivía entre los sepulcros que ninguna cadena podía sujetar. Estaba poseído por legión, literalmente miles de demonios. La gente del pueblo lo había abandonado. Era un caso perdido desde cualquier perspectiva humana. Pero cuando Jesús llegó, ¿qué sucedió? Una orden, una sola orden. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y toda esa legión de demonios tuvo que obedecer. Ahora bien, aquí está lo que quiero que comprendáis. Jesús no tenía más poder ese día que el que vosotros tenéis ahora mismo. Pero Pastor Armando, diréis, ¿Jesús era Dios? Cierto, pero cuando caminó
sobre esta tierra, lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que moraba en él, mora en vosotros si sois creyentes nacidos de nuevo. La diferencia no es el poder disponible. La diferencia es el conocimiento de ese poder y la fe para ejercerlo. Durante años prediqué que los cristianos necesitaban ayunar más, orar más, gritar más fuerte, luchar más intensamente contra el diablo. No estaba completamente equivocado, pero tampoco estaba completamente en lo cierto. El ayuno y la oración son herramientas espirituales valiosas, no para conseguir poder, sino para alinear nuestro espíritu con la voluntad de Dios y aumentar nuestra sensibilidad espiritual. El poder ya lo tenemos. Siempre lo hemos tenido desde el momento en que Cristo entró en nuestras vidas. ¿Y sabéis qué es lo más irónico de todo esto? Los demonios lo saben. Ellos conocen perfectamente la autoridad que Cristo nos dio. El problema es que muchos cristianos no la conocen, o si la conocen teóricamente, no la creen realmente. Viven derrotados, deprimidos, atormentados, cuando podrían caminar en victoria absoluta. Déjame contaros algo que me sucedió en una iglesia pequeña en Guadalajara. Era una reunión de oración un miércoles por la noche. De repente, una joven comenzó a manifestar comportamientos extraños, gritos, convulsiones, hablando con voz gutural. Los hermanos de la iglesia comenzaron a orar, a gritar, a reprender, a cantar. El caos era total. Nadie sabía realmente qué hacer. Me acerqué a la joven, me arrodillé frente a ella y con voz tranquila pero firme dije: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te calles y salgas de esta hija de Dios. ¿Sabéis qué pasó? Silencio inmediato. La joven abrió los ojos, confundida, preguntando qué había sucedido. Los hermanos quedaron asombrados. Algunos me preguntaron después: ¿cómo lo hizo, pastor? ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. Solo hay verdad bíblica aplicada con fe. Aquí está lo que necesitáis entender sobre la autoridad espiritual. No es algo que ganáis por vuestros méritos. No es algo que conseguís por ser muy santos o muy espirituales. Es algo que recibís como regalo en el momento de vuestra salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo perdonó vuestros pecados, destruyó el poder del pecado, la muerte y el diablo sobre vuestra vida. La cruz fue el golpe mortal. La resurrección fue la declaración de victoria. La ascensión de Cristo a la diestra del Padre fue su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando creísteis en Él, fuisteis sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso significa que espiritualmente vuestra posición está por encima de todo principado, potestad, poder y señorío demoníaco. Pero vivimos en un tiempo peligroso, hermanos. La iglesia moderna ha perdido esta revelación. Hemos cambiado el evangelio del poder por un evangelio de entretenimiento. Hemos cambiado la predicación de la cruz por mensajes motivacionales. Hemos cambiado el temor de Dios por una familiaridad casual con lo divino. Y el resultado es una iglesia débil, impotente, ridiculizada por el mundo, ignorada por el infierno. Hace unos años estaba enseñando en un seminario en Miami sobre guerra espiritual. Uno de los estudiantes, un joven pastor, levantó la mano y me preguntó: Doctor Alducín, si realmente tenemos tanta autoridad, ¿por qué tantos cristianos están deprimidos, enfermos, quebrados económicamente y atados por adicciones? Excelente pregunta. La respuesta tiene varias capas. Primero, tener autoridad no significa que el enemigo no intentará atacaros. Significa que tenéis el poder para resistirlo efectivamente. Santiago lo dice claramente: resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que el diablo no vendrá. Dice que cuando lo resistáis con la autoridad de Cristo, tendrá que huir. Segundo, muchos cristianos están siendo atacados exitosamente porque viven en pecado no confesado, que abre puertas legales al enemigo.
Los demonios no pueden poseer a un creyente nacido de nuevo. Su espíritu está sellado por el Espíritu Santo, pero sí pueden oprimir, influenciar y atormentar a quienes les dan lugar a través de la desobediencia persistente. Tercero, la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Miles de cristianos sinceros están siendo derrotados simplemente porque nadie les enseñó quiénes son en Cristo y qué autoridad poseen. Pensadlo de esta manera. Imaginad un policía de tráfico. Cuando levanta su mano para detener un autobús de 20 toneladas, el autobús se detiene. ¿Por qué es el policía más fuerte que el autobús? ¿Puede físicamente detener ese vehículo? Por supuesto que no, pero tiene autoridad. Representa al gobierno, lleva una placa, un uniforme, una identidad oficial, y el conductor del autobús reconoce esa autoridad y obedece. De la misma manera, los demonios reconocen la autoridad de Cristo en vosotros. Ellos saben que lleváis el nombre de Jesús, que estáis cubiertos por su sangre, que el Espíritu Santo mora en vuestro interior. Cuando hablamos con la autoridad que Cristo nos dio, el reino de las tinieblas tiene que obedecer. Pero aquí está el problema. Si el policía duda de su propia autoridad, si se para frente al autobús con inseguridad, tartamudeando, sin confianza, ¿qué crees que pasará? El conductor podría ignorarlo, no porque el policía haya perdido su autoridad, sino porque no la está ejerciendo adecuadamente. Así funcionan muchos cristianos en la guerra espiritual. Tienen la autoridad, pero no la ejercen porque no creen realmente que la tienen. Oran tímidamente, reprenden sin convicción, declaran la palabra de Dios sin fe. Y el enemigo, que es astuto, aprovecha esa inseguridad para continuar sus ataques. Ahora bien, no estoy diciendo que debemos ser arrogantes o irreverentes. Al contrario, la verdadera autoridad espiritual siempre viene envuelta en humildad. Es el reconocimiento de que el poder no es nuestro, sino de Cristo en nosotros. Cuando Pedro le dijo al paralítico en la puerta del templo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, no estaba presumiendo de su propio poder. Estaba invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ahí está el secreto que no es secreto. El nombre de Jesús es la llave maestra que abre toda puerta espiritual, que derriba toda fortaleza demoníaca, que silencia toda voz del infierno. Pero ojo, hermanos, no es una fórmula mágica. No se trata de repetir en el nombre de Jesús como si fuera un mantra religioso. Se trata de invocar ese nombre con comprensión de lo que representa la autoridad total del Hijo de Dios sobre toda la creación visible e invisible. He visto a personas intentar usar el nombre de Jesús sin tener relación con Jesús. ¿Recordáis la historia de los 7 hijos de Seba en el libro de Hechos? Estos hombres intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús que Pablo predicaba. ¿Y qué sucedió? El demonio le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el endemoniado se abalanzó sobre ellos y los venció, de tal manera que huyeron desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. Estaban usando un nombre sin tener relación con la persona detrás del nombre. La autoridad espiritual no es técnica, es relacional. Fluye de una conexión viva, real, íntima con Cristo. Dejadme ser absolutamente claro en este punto porque es crucial. No podéis silenciar a los demonios si no conocéis íntimamente a aquel que ya los silenció. No podéis ejercer la autoridad de Cristo si no habéis rendido vuestra vida a Cristo. No podéis representar al Rey si no sois ciudadanos de su reino. Esto me lleva a algo que debo preguntar directamente. ¿Sois realmente cristianos nacidos de nuevo? No estoy preguntando si asistís a la iglesia. No estoy preguntando si fuisteis bautizados de niños. No estoy preguntando si vuestra familia es religiosa. Estoy preguntando, ¿habéis tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Le habéis entregado vuestra vida?
¿Habéis confesado vuestros pecados? ¿Habéis creído en su muerte y resurrección para vuestra salvación? Porque si la respuesta es no, o si no estáis seguros, entonces todo lo que estoy diciendo sobre autoridad espiritual no aplica para vosotros. No podéis ejercer la autoridad de un reino al que no pertenecéis. Es como si un ciudadano español intentara ejercer los derechos de un ciudadano estadounidense en Estados Unidos. No funciona así. Pero si sois hijos de Dios, si Cristo vive en vosotros, entonces escuchad lo que estoy a punto de deciros. El enemigo os ha estado engañando, os ha hecho creer que sois débiles cuando sois fuertes. Os ha hecho creer que estáis derrotados cuando sois victoriosos. Os ha hecho creer que Él tiene el control, cuando en realidad no tiene ningún control sobre vuestra vida, a menos que vosotros se lo deis. Satanás es un enemigo derrotado. Punto. No tiene autoridad sobre vosotros, no tiene poder sobre vosotros, no tiene derecho legal sobre vosotros. Todo lo que puede hacer es mentir, acusar, engañar, intimidar y crear ilusiones de poder. Es un maestro del engaño y su estrategia principal es hacer que los creyentes ignoren o duden de la autoridad que Cristo les dio. Recuerdo estar predicando en una iglesia en Buenos Aires y después del servicio se me acercó un hombre de unos 60 años. Me dijo: pastor, durante 30 años he vivido atormentado por pensamientos de suicidio. He ido a psiquiatras, psicólogos, he tomado medicamentos, he recibido oración cientos de veces. Nada funciona. Estoy cansado. Ya no sé qué hacer. Le pregunté: ¿ha renunciado explícitamente a esos pensamientos en el nombre de Jesús? Me miró confundido. He orado, sí, pero no sé qué significa renunciar explícitamente. Le expliqué que renunciar es un acto de voluntad donde ejercemos nuestra autoridad espiritual. Le dije: ahora mismo en voz alta va a decir: en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo pensamiento de suicidio. Cierro toda puerta que haya abierto al enemigo. Declaro que mi mente está bajo el señorío de Cristo. Satanás, no tienes autoridad sobre mi vida. Vete de mí ahora. El hombre con lágrimas repitió esas palabras. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo. Cuando terminó, algo cambió en su semblante. 3 meses después, recibí una carta suya. Los pensamientos de suicidio habían desaparecido completamente por primera vez en 30 años. ¿Fue un milagro? Sí. ¿Fue magia? No. Fue simplemente un hijo de Dios ejerciendo la autoridad que ya poseía, pero que nunca había aprendido a usar. Ahora bien, debo hacer una advertencia importante. La autoridad espiritual no es un juego, no es algo con lo que experimentar por curiosidad, no es entretenimiento, es guerra. Y en toda guerra hay reglas de combate que debemos conocer y respetar. Primera regla: aseguraos de estar en la voluntad de Dios. No podéis pelear batallas que Dios no os ha llamado a pelear. Hay creyentes que quieren liberar a todo el mundo, que ven demonios en cada esquina, que convierten la guerra espiritual en una obsesión. Eso no es saludable ni bíblico. Jesús se enfrentaba con lo demoníaco cuando se cruzaba en su camino, no andaba buscándolo. Segunda regla: mantened vuestra vida limpia. El pecado no confesado es como dejar la puerta de vuestra casa abierta de noche en un barrio peligroso. Estáis invitando problemas. Si vais a ejercer autoridad espiritual, vuestra vida debe estar bajo la autoridad de Cristo. No podéis ordenar a los demonios que se vayan si vosotros mismos estáis coqueteando con el pecado. Tercera regla: conoced la palabra de Dios. Jesús venció a Satanás en el desierto con la palabra, no con experiencias místicas, no con emociones, con escrito está. La Biblia es vuestra espada. Si no conocéis las Escrituras, estáis desarmados en la batalla. Cuarta regla: permaneced en oración. No porque la oración nos da poder, sino porque nos mantiene conectados con la fuente del poder.
Es en la oración donde escuchamos la voz de Dios, donde recibimos estrategias divinas, donde nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe se renueva. Quinta regla, nunca actuéis en solitario. La guerra espiritual debe hacerse en comunidad. Necesitáis el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cobertura de hermanos maduros en la fe. El lobo ataca a la oveja que se separa del rebaño. Satanás busca creyentes aislados, orgullosos, que piensan que pueden manejarlo todos solos. Me preguntáis, pero Pastor Armando, entonces, ¿cómo se hace prácticamente, cómo silencio a los demonios en mi vida cotidiana? Escuchad con atención. Os voy a dar pasos concretos, no teoría religiosa, sino aplicación práctica de la autoridad de Cristo. Paso 1. Identificad el ataque. Los demonios no atacan al azar. Tienen estrategias específicas para cada persona. Algunos usan el miedo, otros usan la lujuria, otros la ira, la amargura, la depresión. Preguntaos, ¿en qué área de mi vida siento más opresión? ¿Qué patrones destructivos se repiten constantemente? Esas son las áreas donde el enemigo está operando. Paso 2. Confesad cualquier pecado relacionado. Si el área de ataque es la lujuria, confesad todo pecado sexual. Si es la amargura, confesad falta de perdón. Si es el miedo, confesad incredulidad. La confesión cierra puertas espirituales. Sin esto, vuestra autoridad será limitada. Paso 3. Renunciad explícitamente al enemigo. Esto no es oración bonita, es declaración de guerra. Decid en voz alta: Satanás, en el nombre de Jesucristo, renuncio a ti y a toda tu influencia en mi vida. Renuncio a nombrar el área específica. Cierro toda puerta que te haya abierto consciente o inconscientemente. ¿Ya no tienes lugar en mi vida? Paso 4. Declarad la palabra de Dios. Buscad promesas bíblicas relacionadas con vuestra situación y declaradlas en voz alta. Si el ataque es miedo, declarad: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si es depresión, el gozo del Señor es mi fortaleza. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Paso 5. Llenad el vacío con la presencia de Dios. No basta con echar fuera lo negativo. Debéis llenar ese espacio con lo positivo. Adorad, leed la Biblia, orad en el Espíritu, congregaos con los hermanos. La naturaleza aborrece el vacío y también lo aborrece el mundo espiritual. Si no llenáis el espacio con Dios, el enemigo intentará regresar. Estos pasos no son una fórmula mágica que funciona una sola vez. Son un estilo de vida. La autoridad espiritual se ejerce constantemente, no solo en momentos de crisis. Cada día, al despertar, deberíais declarar vuestro señorío bajo Cristo y vuestra autoridad sobre el enemigo. Permitidme compartir algo que hago personalmente cada mañana desde hace décadas. Antes incluso de levantarme de la cama, oro algo así: Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Cubro este día con la sangre de Cristo. Declaro que soy hijo de Dios, redimido, justificado, santificado por la sangre del Cordero. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ningún plan del enemigo tendrá éxito. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Hoy caminaré en la autoridad de Cristo, siendo luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Es eso religiosidad? No. Es simplemente establecer el tono espiritual del día. Es recordarme a mí mismo y recordarle al enemigo quién soy y de quién soy. Ahora, sé que algunos de vosotros estáis pensando: esto suena bien en teoría, pastor, pero mi situación es muy complicada. Llevo años luchando con lo mismo. He intentado todo. Nada cambia. Dejadme deciros algo con todo el amor pastoral que tengo en mi corazón. El problema no es la efectividad de la autoridad de Cristo. El problema es que hay algo bloqueando vuestra capacidad de ejercerla.
puede ser pecado no confesado, puede ser falta de perdón hacia alguien, puede ser incredulidad, puede ser ataduras generacionales que necesitan ser rotas. Las ataduras generacionales son reales. La Biblia dice que la iniquidad de los padres se visita hasta la tercera y cuarta generación. Eso significa que pecados practicados persistentemente por vuestros ancestros pueden abrir puertas espirituales que afectan a las generaciones siguientes. No es justo, diréis, pero es real. He ministrado a personas que luchan con adicciones y cuando investigamos la historia familiar, descubrimos que abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tuvieron las mismas adicciones. He visto familias enteras plagadas de divorcios, generación tras generación. He visto patrones de pobreza, enfermedad mental, violencia, que se repiten como un ciclo vicioso. ¿Significa eso que somos víctimas indefensas de nuestro pasado familiar? Absolutamente no. Cristo nos liberó de toda maldición, pero debemos apropiarnos conscientemente de esa libertad. Debemos renunciar explícitamente a esas ataduras generacionales en el nombre de Jesús. Si identificáis patrones destructivos en vuestra familia, haced esto. Investigad la historia familiar tanto como podáis. Preguntad a parientes mayores. Buscad información sobre vuestros ancestros. Cuando identifiquéis pecados repetitivos, orad algo así. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti confesando los pecados de mis ancestros. Renuncio a toda maldición generacional. Rompo toda atadura que haya sido transmitida de generación en generación. Declaro que la sangre de Cristo me ha libertado. Desde hoy, esta cadena está rota en mi vida y en la de mis descendientes. Amén. ¿Suena dramático? Quizá, pero funciona. He visto familias enteras transformadas cuando un miembro se atreve a pararse en la brecha y romper maldiciones generacionales. Hermanos, el tiempo es corto. Cristo viene pronto. Vivimos en días peligrosos donde el enemigo está trabajando con furia porque sabe que le queda poco tiempo. La Biblia profetiza que en los últimos días habrá un incremento de actividad demoníaca. Ya lo estamos viendo: ocultismo, brujería, nueva era, satanismo explícito. Todo esto está en aumento en nuestra cultura. Pero aquí está lo glorioso. Al mismo tiempo que el enemigo intensifica sus ataques, Dios está levantando una iglesia que conoce su autoridad. Una iglesia que no se acobarda. Una iglesia que sabe quién es en Cristo. Una iglesia que camina en poder, no en temor. Vosotros sois parte de esa iglesia. No por accidente. Dios os ha colocado estratégicamente en este tiempo, en este lugar, con las personas que os rodean, porque tiene un propósito específico para vuestra vida. Y parte de ese propósito es ser embajadores de su reino, representantes de su autoridad, portadores de su luz en medio de las tinieblas. ¿Recordáis cuando Jesús envió a los 70 discípulos en su primera misión? Les dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Regresaron asombrados, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús respondió: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa misma autoridad os pertenece hoy, no porque seáis especiales, no porque seáis santos, no porque seáis sabios o fuertes, sino simplemente porque pertenecéis a Cristo. Pero escuchadme, tener autoridad y no usarla es tan inútil como tener una fortuna en el banco y vivir como mendigo. Hay cristianos con autoridad total sobre el reino de las tinieblas que viven derrotados porque nunca aprendieron a ejercer lo que ya poseen. Imaginad un príncipe que por alguna razón fue criado sin saber que era príncipe, vive como un campesino, trabaja como un esclavo, sufre como un indigente. ¿Ha dejado de ser príncipe? No. ¿Tiene menos derechos en el reino? No. Pero no vive como príncipe porque no sabe que lo es. Así viven millones de cristianos, son hijos del rey, herederos del reino, sentados en lugares celestiales con Cristo, pero viven como mendigos
espirituales porque nadie les ha enseñado su verdadera identidad. Vuestra identidad en Cristo es el fundamento de vuestra autoridad. Si no sabéis quiénes sois, no podréis ejercer lo que tenéis. ¿Quiénes sois? Sois hijos de Dios, adoptados en su familia. Sois santos, apartados para Él. Sois justificados, declarados justos por la sangre de Cristo. Sois redimidos, comprados con precio. Sois sellados por el Espíritu Santo como garantía de vuestra herencia. Sois embajadores de Cristo, representantes del reino de Dios en la tierra. Sois sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si realmente creyerais esto, si esto penetrara hasta la médula de vuestros huesos, viviríais diferente, hablaríais diferente, oraríais diferente, enfrentaríais al enemigo diferente. El diablo conoce vuestra identidad mejor que vosotros. Por eso trabaja incansablemente para que la olvidéis. Os bombardea con pensamientos de indignidad, de fracaso, de inutilidad. Os recuerda vuestros pecados pasados. Os señala vuestras debilidades presentes. Os hace dudar de vuestro futuro. Pero todo eso es mentira. El padre de mentira mintiendo, ¿qué esperabais? Su objetivo es que viváis por debajo de vuestra identidad verdadera, que os conforméis con menos de lo que Dios ha preparado para vosotros. Recordad siempre, la voz del enemigo acusa, condena, desanima, paraliza. La voz del Espíritu Santo convence, restaura, anima, impulsa hacia adelante. Aprended a discernir entre ambas voces. No toda voz en vuestra cabeza es vuestra propia voz. Algunos pensamientos vienen directamente del reino de las tinieblas. Cuando un pensamiento llega a vuestra mente que os condena, que os dice no sirves para nada, Dios nunca te perdonará, eres un fracaso, reconocedlo inmediatamente como ataque demoníaco. No debatáis con ese pensamiento, no tratéis de razonarlo, simplemente rechazadlo en el nombre de Jesús y reemplazadlo con la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No permitís que cualquier idea, cualquier argumento, cualquier razonamiento establezca residencia en vuestra mente. Los examinás a la luz de la Escritura y si no se alinean con la verdad de Dios, los expulsáis. He aconsejado a cientos de personas que luchan con pensamientos obsesivos, voces internas que no les dejan en paz, acusaciones constantes que les roban la paz. La mayoría de ellos nunca habían considerado que esos pensamientos no eran suyos, sino proyectiles espirituales lanzados por el enemigo. Una vez atendí a una mujer en Colombia que me dijo, pastor, escucho una voz que me dice constantemente que mate a mis hijos. Sé que es una locura, jamás haría algo así, amo a mis hijos con todo mi corazón, pero la voz no se detiene, me está volviendo loca. Le pregunté, ¿ha intentado silenciar esa voz en el nombre de Jesús? No sabía que podía hacer eso, respondió. Le enseñé exactamente lo que estoy compartiendo ahora. Le expliqué que esa voz no era su pensamiento ni su deseo. Era un ataque directo del enemigo que quería destruir a su familia. Le dije que cada vez que escuchara esa voz, inmediatamente dijera en voz alta o mentalmente, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te calles. Mi mente está bajo el señorío de Cristo. No tienes autoridad sobre mis pensamientos. Semanas después me escribió, la voz había desaparecido completamente. ¿Veis cómo funciona? La autoridad de Cristo no es complicada. No requiere rituales elaborados ni conocimiento esotérico. Requiere fe simple en quien es Jesús y en lo que Él ya hizo. Ahora bien, algunos casos son más complejos y requieren acompañamiento pastoral. No estoy diciendo que todos los problemas mentales o emocionales son demoníacos. Existen enfermedades genuinas que requieren tratamiento médico y psicológico. Dios usa a doctores y medicinas. No soy de esos predicadores que dicen, tira todas tus pastillas y solo ten fe. Eso es irresponsable y peligroso.
Pero también es cierto que hay una dimensión espiritual en muchos problemas que la ciencia moderna ignora completamente. Hay opresiones demoníacas reales que ningún antidepresivo puede curar. Hay ataduras espirituales que ninguna terapia puede romper. Se necesita discernimiento para saber cuándo es qué. Mi consejo siempre ha sido: buscad ayuda médica profesional cuando sea necesario, pero no ignoréis la realidad espiritual. Orad mientras tomáis vuestros medicamentos. Declarad la palabra de Dios mientras asistís a terapia. Ejerced vuestra autoridad espiritual mientras seguís el tratamiento que vuestro doctor prescribió. Dios obra a través de múltiples medios. Limitar su poder solo al ámbito espiritual es tan necio como limitar su poder solo al ámbito médico. Él es el creador de todo y puede usar lo que quiera para sanarnos y restaurarnos. Déjenme cambiar de dirección un momento y hablar sobre algo que causa mucha confusión: la diferencia entre posesión demoníaca y opresión demoníaca. Un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído por demonios. Punto. Vuestro espíritu ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es la morada de Dios. Los demonios no pueden habitar donde habita Dios. Es imposible servir a dos señores. No podéis tener a Cristo y a Satanás coexistiendo en vuestro espíritu. Pero la opresión es diferente. La opresión es ataque externo, influencia desde afuera, presión que se ejerce sobre vuestra alma, vuestra mente, emociones y voluntad. Los demonios pueden oprimir a un cristiano si ese cristiano les da lugar a través del pecado, la desobediencia o la ignorancia. Es como la diferencia entre alguien que vive en vuestra casa versus alguien que golpea vuestra puerta incesantemente. Los demonios no pueden vivir en la casa del Espíritu Santo, pero pueden golpear la puerta, pueden intentar entrar, pueden causar disturbios desde afuera. Vuestra responsabilidad es mantener las puertas cerradas y cuando el enemigo golpee, ordenarle que se vaya en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son esas puertas que debemos mantener cerradas? Pecados habituales y no confesados, falta de perdón, amargura, orgullo, rebelión contra la autoridad de Dios, involucramiento con ocultismo, astrología, ouija, cartas del tarot, hechicería, consumo de medios que glorifican lo demoníaco, relaciones cercanas con personas que están en oscuridad espiritual profunda. Sé que esto último es controversial. La gente me pregunta: ¿estás diciendo que no podemos tener amigos no cristianos? No, no estoy diciendo eso. Jesús comía con pecadores. Pero hay una diferencia entre ser luz para alguien y permitir que su oscuridad te consuma. Hay una diferencia entre ministrar a alguien y asociarte íntimamente con sus prácticas pecaminosas. La Biblia es clara. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si pasáis la mayoría de vuestro tiempo con personas que viven en pecado deliberado, que se burlan de Dios, que practican lo que Dios aborrece, eventualmente su influencia os afectará. Puede que no caigáis en los mismos pecados, pero vuestra sensibilidad espiritual se embotará, vuestra pasión por Dios se enfriará, vuestra autoridad espiritual se debilitará. Esto no significa que los aisléis del mundo. Significa que seáis sabios respecto a quién tiene influencia significativa en vuestra vida. Vuestro círculo íntimo, las personas con quienes pasáis más tiempo, deben ser creyentes maduros que os animen en vuestra fe, no personas que constantemente os arrastren hacia abajo. He visto tantos jóvenes cristianos comprometidos, llenos del Espíritu Santo, que fueron a la universidad y se rodearon exclusivamente de amigos incrédulos. En pocos meses su fe estaba en ruinas, no porque la fe en Cristo sea débil, sino porque ellos fueron ingenuos respecto al poder de la influencia. Guardad vuestro corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Esto no es opcional, es mandamiento. Vuestra vida espiritual es como un jardín que debe ser cultivado, regado, protegido de las malas hierbas.
Si sois descuidados, las malas hierbas invadirán todo. Volvamos al tema central: silenciar a los demonios con la autoridad de Cristo. Quiero que entendáis algo fundamental. Los demonios no responden a gritos, responden a autoridad. Podéis gritar hasta quedaros afónicos, pero si no hay autoridad detrás de vuestras palabras, los demonios se burlarán de vosotros. La autoridad viene de la posición, no del volumen. Jesús no gritaba a los demonios, hablaba con calma, pero con absoluta autoridad. Y los demonios temblaban. ¿De dónde viene esa autoridad? De tres fuentes que deben estar presentes simultáneamente. Primera, vuestra identidad en Cristo. ¿Sabéis quiénes sois? Hijos del Altísimo, herederos del reino, sentados con Cristo en lugares celestiales. Segunda, vuestra obediencia a Cristo. ¿Estáis caminando en santidad? ¿Habéis confesado vuestros pecados? ¿Vivís bajo su señorío? Tercera, vuestro conocimiento de la palabra. ¿Conocéis lo que la Biblia dice sobre vuestra autoridad y creéis que es verdad? Cuando estas tres cosas están alineadas, vuestra autoridad espiritual es formidable. Pero si falta alguna, hay una grieta en vuestra armadura que el enemigo explotará. Permitidme ilustrarlo con una experiencia que tuve en una conferencia en Perú. Un joven pastor se me acercó frustrado. Me dijo: doctor Alducín, he intentado ministrar liberación a personas en mi iglesia, pero no funciona. Los demonios no salen. Me siento impotente. Le hice varias preguntas. ¿Estás viviendo en santidad? Hubo silencio incómodo. Finalmente confesó que estaba luchando con pornografía. Ahí estaba el problema. No podéis confrontar al enemigo exitosamente mientras tenéis alianzas secretas con él. Le dije: hijo, antes de intentar liberar a otros, necesitas ser liberado tú mismo. Confiesa ese pecado, busca rendición de cuentas, camina en victoria en esa área y entonces tu autoridad será restaurada. Meses después me escribió: había hecho exactamente eso, había encontrado libertad en el área de la pureza sexual y ahora cuando ministraba liberación las personas eran realmente libertadas. ¿Veis el principio? La autoridad espiritual no es automática, debe ser cultivada a través de una vida consagrada a Dios. Esto me lleva a un punto que incomoda a muchos: el ayuno. No estoy diciendo que necesitéis ayunar para tener autoridad básica sobre los demonios, pero sí estoy diciendo que el ayuno combinado con la oración aumenta vuestra sensibilidad espiritual y fortalece vuestra fe para situaciones particularmente difíciles. Cuando los discípulos no pudieron expulsar cierto demonio, trajeron al muchacho endemoniado a Jesús. Jesús lo liberó inmediatamente. Después, los discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús respondió: este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos manuscritos antiguos no incluyen y ayuno, solo dicen con oración, pero la mayoría sí lo incluye. Y mi experiencia personal de más de 40 años en el ministerio confirma que hay niveles de opresión demoníaca que requieren algo más que una simple orden. Requieren que os preparéis espiritualmente a través del ayuno y la oración intensa. El ayuno no manipula a Dios, no le fuerza a hacer lo que queremos. Más bien, el ayuno humilla nuestra carne, agudiza nuestro espíritu y nos pone en una posición de mayor receptividad a la voz y el poder de Dios. Cuando ayunáis, estáis diciendo: Dios, te necesito más de lo que necesito comida. Mi hambre de ti es mayor que mi hambre física. Eso agrada a Dios y Él responde a esa actitud de corazón. Ahora, no os voy a decir que ayunéis 40 días como Jesús o Moisés. Eso requiere un llamado específico de Dios y supervisión cuidadosa. Pero un ayuno de un día, de 3 días, incluso de una comida hecho con el corazón correcto, puede producir avances espirituales significativos. Si estáis enfrentando una batalla espiritual particularmente intensa,
considerad dedicar tiempo a ayunar y orar específicamente sobre esa situación. Buscad pasajes bíblicos relevantes. Declarad esas verdades en oración. Adorad. Permaneced en la presencia de Dios. Y veréis cómo el Señor pelea vuestras batallas. Hay algo más que debo mencionar sobre la autoridad espiritual. No es solo para vuestra propia vida, también es para interceder por otros. Como creyentes tenemos autoridad para pararnos en la brecha por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos que aún no conocen a Cristo. Podemos orar con autoridad, atando las fuerzas demoníacas que los tienen cegados, declarando que las escamas caerán de sus ojos y verán la verdad del Evangelio. He visto padres interceder durante años por hijos pródigos, ejerciendo autoridad espiritual sobre las tinieblas que los tenían atados, hasta que finalmente, a su tiempo, esos hijos regresaron al Señor. No fue solo oración pasiva de Señor, por favor, salva a mi hijo. Fue intercesión agresiva, declarativa, basada en autoridad espiritual. Satanás, no tienes derecho sobre mi hijo. Está cubierto por mis oraciones. Lo reclamo para el reino de Dios. En el nombre de Jesús, rompo toda cadena que lo tiene atado. Esta es intercesión poderosa. Este es el tipo de oración que mueve montañas, que derriba fortalezas, que libera cautivos. Pero ojo, hay límites. No podéis violar el libre albedrío de otra persona. No podéis forzar a alguien a aceptar a Cristo a través de la guerra espiritual. Lo que podéis hacer es atar al hombre fuerte que los tiene cegados, remover obstáculos espirituales, crear un ambiente donde puedan escuchar claramente el Evangelio sin interferencia demoníaca. Pero la decisión final es de ellos. Esto es importante porque he conocido creyentes que se frustran porque interceden y la persona no cambia. ¿Por qué mi autoridad espiritual no funciona?, preguntan. Funciona, pero la autoridad espiritual no anula el libre albedrío humano. Podéis abrir la puerta de la prisión espiritual, pero el prisionero debe elegir caminar hacia afuera. Vuestra responsabilidad es orar con fe y ejercer vuestra autoridad. El resultado está en las manos de Dios y en la respuesta de la persona por quien intercedéis. Déjenme ahora hablar sobre un aspecto muy práctico. ¿Cómo proteger vuestro hogar espiritualmente? Vuestro hogar debe ser un refugio espiritual, un lugar donde la presencia de Dios habita, donde el enemigo no tiene acceso libre. Para lograr esto, debéis ser intencionales. Primero, eliminar todo objeto que tenga conexión con lo oculto. Esto incluye libros sobre brujería, fetiches de buena suerte, estatuas de deidades falsas, cualquier cosa usada en prácticas ocultistas. No importa cuánto costó, no importa si fue herencia de vuestra abuela, si tiene raíces espirituales oscuras, debe ser destruido, no regalado ni vendido, destruido. ¿Recordáis el avivamiento en Éfeso cuando Pablo predicaba allí? Los nuevos creyentes trajeron todos sus libros de magia y los quemaron públicamente, aunque valían miles de denarios. Hicieron una declaración pública. Ya no hay lugar para estas cosas en nuestras vidas. Segundo, consagrad vuestro hogar al Señor. Caminad por cada habitación, orad sobre ella, declara que esa casa pertenece a Dios, que es territorio del reino, que ninguna fuerza del enemigo tiene autoridad allí. Tercero, mantened un ambiente de adoración y palabra en vuestro hogar. Que se escuche música cristiana, que se lea la Biblia, que se ore en familia. Esto crea una atmósfera espiritual que repele las tinieblas. Cuarto, vigilad lo que entra a través de los medios. La televisión, internet, películas, música, todo esto tiene contenido espiritual. Si lleváis constantemente entretenimiento que glorifica la violencia, la inmoralidad, lo oculto, estáis invitando influencias demoníacas a vuestro hogar. Sé que suena extremo para algunos. ¿Es solo una película, pastor? No, no es solo una película. Es una puerta a reinos espirituales.
Los demonios operan a través de imágenes, símbolos, sonidos. Cuando permitís que vuestra familia consuma entretenimiento cargado espiritualmente con tinieblas, no deberíais sorprenderos si hay opresión, pesadillas, tensión, conflicto constante en el hogar. He aconsejado familias donde había problemas espirituales intensos. Cuando investigamos, descubrimos que los hijos pasaban horas jugando videojuegos violentos y ocultistas, o viendo películas de terror y brujería. Cuando eliminaron esas cosas y comenzaron a ser más cuidadosos con lo que permitían entrar a sus mentes, la atmósfera del hogar cambió drásticamente. Pero pastor, ¿no estamos siendo demasiado legalistas? No se trata de legalismo, se trata de sabiduría espiritual. Se trata de reconocer que vivimos en un mundo espiritual, no solo físico, y que nuestras elecciones tienen consecuencias espirituales. Además, preguntaos, ¿realmente necesito ver esa película? ¿Realmente necesito escuchar esa música? ¿Realmente necesito jugar ese juego? ¿O es simplemente porque todos los demás lo hacen y no quiero ser diferente? Os recuerdo que fuimos llamados a ser diferentes. Fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, no a mezclarnos con ellas. Fuimos llamados a ser sal que preserva, no sal que perdió su sabor. Si el mundo os critica por ser demasiado religioso o demasiado estricto, alegraos. Significa que vuestra luz está brillando lo suficientemente fuerte como para incomodarlos. Mejor ser criticado por el mundo que reprendido por Dios. Hermanos, estamos llegando a la recta final de este mensaje, pero antes de cerrar, necesito hablar sobre algo crucial. La sangre de Cristo. La sangre de Jesús es el fundamento de toda nuestra autoridad espiritual. No es solo un símbolo teológico abstracto, es el pago real que compró nuestra redención, que rompió el poder del pecado, que derrotó a Satanás y a todos sus demonios. Cuando la Biblia habla de ser lavados por la sangre del Cordero, ¿está hablando de limpieza espiritual real? Cuando habla de vencer al acusador por la sangre del Cordero, está hablando de autoridad legal real en el tribunal celestial. Los demonios tiemblan ante la mención de la sangre de Cristo porque saben lo que significa. Significa que han sido derrotados legalmente. Significa que no tienen derecho sobre aquellos cubiertos por esa sangre. Significa que todas sus acusaciones son nulas y sin efecto. Por eso, cuando ejercéis vuestra autoridad espiritual, invocad la sangre de Cristo, no como si fuera magia, sino como declaración de lo que Jesús hizo en la cruz. Satanás, estoy cubierto por la sangre de Jesucristo. No tienes autoridad sobre mí. Tus acusaciones son rechazadas. Tu poder está roto. En el nombre de Jesús, vete. He enseñado esto en cientos de conferencias alrededor del mundo y una y otra vez he visto el poder transformador de esta verdad. Personas que vivían atormentadas, encontrando libertad. Familias que estaban siendo destruidas, siendo restauradas. Creyentes que vivían derrotados, levantándose en victoria. No porque yo tenga algo especial, no porque mis palabras tengan poder mágico, sino porque la verdad de Dios, cuando es creída y aplicada con fe, siempre produce resultados. Ahora quiero daros un desafío práctico para esta semana. No solo escuchéis este mensaje y sigáis con vuestra vida como siempre. Actuad sobre lo que habéis aprendido. Esta semana quiero que hagáis lo siguiente. Dedicad tiempo, al menos una hora, a examinar vuestra vida espiritual honestamente. Preguntaos, ¿hay áreas donde el enemigo tiene influencia? ¿Hay pecados no confesados? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay ataduras que necesitan ser rotas? Sed brutalmente honestos con vosotros mismos. Luego, confesad todo pecado que el Espíritu Santo traiga a vuestra conciencia. No generalicéis. Sed específicos. Llamad al pecado por su nombre. Padre,
confieso que he sido nombrado el pecado específico, te pido perdón, me arrepiento, renuncio a esto en el nombre de Jesús. Después, renunciad explícitamente a toda influencia demoníaca en esas áreas. Satanás, en el nombre de Jesucristo, renuncio a tu influencia en nombrar el área. Cierro toda puerta que te haya abierto, ya no tienes lugar en mi vida. Finalmente, declarad la palabra de Dios sobre vuestra vida, buscad promesas bíblicas relevantes y declaradlas en voz alta. Escribidlas si es necesario, ponedlas donde las veáis diariamente. Si hacéis esto con sinceridad, con fe, veréis cambios. Puede que no sean instantáneos, puede que sea un proceso, pero comenzaréis a experimentar la realidad de vuestra autoridad en Cristo. Y aquí está mi petición final. Compartid este mensaje, compartidlo con vuestra familia, compartidlo con vuestros hermanos en la fe. Hay tantos creyentes viviendo derrotados sin conocer la autoridad que poseen. Quizá Dios os ha puesto en sus vidas para traerles esta revelación. Suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Dejadme un comentario contándome cómo este mensaje os impactó. Necesito saber que estáis ahí, que estáis creciendo en vuestra fe, que estáis caminando en victoria. Hermanos, antes de despedirme, quiero orar por vosotros. Donde quiera que estéis, en España, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo hispanohablante, quiero que sintáis la presencia de Dios tocando vuestras vidas ahora mismo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu trono intercediendo por cada persona que ha escuchado este mensaje. Oro por sus vidas, por sus familias, por sus luchas. Señor, abre los ojos de su entendimiento, que comprendan la autoridad que les has dado, que caminen en victoria, no en derrota. Rompe toda cadena que los tenga atados. Libera todo cautivo, sana toda herida, restaura todo lo que el enemigo ha robado. Declaro sobre sus vidas que son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Declaro que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Declaro que el que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Declaro que tienen autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Satanás, en el nombre de Jesucristo te ordeno que quites tus manos de los hijos de Dios. No tienes derecho sobre ellos. Han sido comprados con la sangre del Cordero. Están cubiertos por el manto de la justicia de Cristo. Tus acusaciones son rechazadas. Tu poder está roto. En el nombre de Jesús, aléjate de ellos y de sus familias. Espíritu Santo, llena cada corazón que te busca hoy. Derrama tu poder, renueva la fe, enciende la pasión por Cristo. Que esta enseñanza no sea solo información, sino transformación real en sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso, maravilloso, victorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, recordad siempre, Cristo ya venció. Vosotros estáis del lado ganador. No peleéis por la victoria, pelead desde la victoria. Caminad en la autoridad que os fue dada. Silenciad a los demonios con la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Y vivid como lo que sois, hijos del Rey, herederos del reino, embajadores del cielo en esta tierra. El tiempo es corto. Cristo viene pronto. Que os encuentre vigilantes, fieles, caminando en el poder y la autoridad que Él compró para vosotros con su sangre. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bendiciones.